chicos, yo soy Sweet Hazelnut y bienvenidos a un nuevo video. Al tema de hoy, que es cómo llevar varias historias al mismo tiempo. Y este tema es bastante importante. Yo he hecho esto de llevar muchas historias al mismo tiempo de distintas formas y he aprendido qué cosas funcionan y qué cosas llevan a un desastre inminente. Pero bueno, vamos a comenzar con el punto número 1. El punto número 1 es considerar si realmente es necesario escribir dos historias al mismo tiempo. Pienso yo que no es obligatorio que lleves varias historias al mismo tiempo, o si tienes muchas ganas de escribir otra historia, sopeses qué tantas ventajas o qué tantos beneficios tienes tú al escribir estas historias al mismo tiempo. Te pongo dos ejemplos. En mi caso, yo quiero terminar cierto número de novelas al finalizar el año. Me he estado monitoreando a mí misma y creo que ese número de historias y de metas son las exactas, las perfectas para exigirme más en este año sin sobrecargarme. Esa pienso yo que es una razón válida. Otra podría ser que a lo mejor tienes muchas ganas de tener varios libros tuyos físicos muy pronto, o que a lo mejor estás tomando relevancia en alguna plataforma y tú quieres seguir y seguir subiendo con más contenido. Otra, por ejemplo, sería este momento que estamos viviendo en el que muchas personas necesitan contenido y el tú meterte con dos obras, porque además tenemos mucho tiempo en casa, puede ser bastante positivo, bastante fructífero. Sin embargo, hay otras situaciones en las que pienso que no es necesario. Por ejemplo, si estás escribiendo dos novelas y tus novelas generalmente son cortas y ya quieres iniciar la otra, yo te recomendaría espérate a terminar la primera y luego empieza con la segunda. No tomes este camino de escribir dos historias al mismo tiempo como ya, este va a ser el momento, sino que utilízalo como una alternativa para cuando en realidad pienses que es necesario acercarte a este mundo de escribir varias historias al mismo tiempo. Pero bueno, una vez que ya determinaste si es necesario o no, vámonos a la cosa número 2 que tienes que tomar en cuenta antes de irnos a los pasos. Y la cosa número 2 es saber si realmente eres una persona con la capacidad de escribir varias historias al mismo tiempo. Y esto no quiere decir, chicos, y repito, no quiere decir que seas mejor o peor escritor. Simplemente somos personas diferentes. Y hay personas que realmente profundizar y concentrarse en una sola historia les conviene de 1000 formas, porque así es su forma de trabajo. Como ya dije en el video de cómo escribir a distintas horas del día, todos somos diferentes. Y si a ti te funciona muy bien concentrarte en una sola obra y te descontrolas cuando estás escribiendo varias, no te fuerces a escribir diarias. Está bien escribir una sola. Y ahora, si eres una persona muy, como yo diría, como inquieta mentalmente, que rápidamente cambias de una idea a otra y que se te están ocurriendo distintas ideas para varias obras, y muy importante, una cualidad muy importante que tienes que tener es que puedes cambiarte el chip de una obra a otra muy fácil. No tener estabilidad no es algo negativo, simplemente es algo de nosotros, algo que algunas personas tienen y otras personas no, y no es algo malo. Pero hay personas que nos es más fácil cambiar el chip de estoy escribiendo esta historia a pum, ya estoy escribiendo esta otra. Y hay personas que no, y está muy bien. Sin embargo, si eres una persona que no le es muy fácil cambiarse el chip de estoy escribiendo esto y ahora estoy escribiendo esto, te va a costar mucho trabajo y te va a frustrar, porque es cambiarte el chip en muchos sentidos. Por ejemplo, si una de tus obras está narrada en una persona y está en otra, por ejemplo, una en primera persona y la otra en tercera persona, sí te va a costar trabajo. Si eres una persona que muy fácil cambia todo el chip y todo bien, entonces adelante, pasemos a los pasos. El número 1 es tener todo en orden estricto, es decir, tienes que tener mínimo un lugar donde tengas bien organizado todos los capítulos de tus dos obras o más, todas las descripciones de cada capítulo, es decir, de qué va a tratar cada capítulo, la trama general de tu obra y una lista rápida de personajes. ¿Qué es una lista rápida de personajes? Los personajes más importantes que necesites recordar. Por ejemplo, si es una historia en la que el personaje va a la escuela y sus compañeros son importantes,
entonces escribe la lista de todos sus compañeros. Créeme que te va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Tener tú todo organizado, pero perfectamente organizado de las dos historias te va a ayudar a cambiar fácilmente entre una y otra. Muy distinto a que si no tienes este plan, probablemente se te vaya el avión y puedas caer en escribir algo repetitivo, en no llegar a tu punto con alguna de las obras, en perderte en la historia o en olvidar hacia dónde iba un personaje con cierta acción. Lleva tu plan. Si no eres mucho de hacer planes larguísimos como estos bullet journal, bullet journal o estas carpetas que les enseñé a hacer hace mucho tiempo al inicio del canal, entonces no te preocupes, realmente con una sola página que tengas con toda la información es más que suficiente. Que por cierto, que si quieren que les haga un video de una organización minimalista y muy breve para personas que no les gusta tener mucho papel, déjenmelo abajo en los comentarios. Pero bueno, ya tienes súper organizado, y eso sí, en un lugar de fácil acceso. Puede ser en un cuadernito que siempre cargues o en tu celular si así te acomoda mucho más, pero procura que sea un sitio de fácil acceso. No lo pongas en un cuaderno gigante que nunca cargas y que es muy difícil acceder a él, porque realmente no va a ser práctico para el momento en el que estás escribiendo. Ok, el paso número 2. Ten preparado algunas cosas que te ambienten rápido en tu historia. Como ya dije, cada quien es diferente. En mi caso, a mí la música me ayuda muchísimo de pasar de un ambiente a otro. Y no solamente en modo historias, sino en cualquier modo. Una canción rápidamente me cambia como que de humor y de ubicar qué está pasando. Tú tener, por ejemplo, en este caso de la música, tu playlist especial para un libro y otra playlist para otro libro te va a ayudar mucho a cambiar rápidamente de escenario. Si la música no es lo tuyo, otras ideas pueden ser, por ejemplo, olores, tú tener 2 velas diferentes o 2 inciensos diferentes o 2 perfumes diferentes para cuando estás escribiendo la obra, no sé, algún objeto, alguna cosita que te recuerde a cada una de las obras y que puedas cambiarla para tú sentirte más en este contexto. ¿Y por qué es importante estas herramientas que te van a ayudar a sentirte más en ambiente? Porque sí habrá ocasiones en los que te vas a, no sé, como que no acostumbrar 100% a estar cambiando de chip. A mí, como ya dije, me ayuda muchísimo el tener a la mano mi playlist y cambiarla. En cuanto cambia la música, ya empiezo a ubicar en qué otro mundo estoy. Pero bueno, ya tienes tus herramientas, ya tienes tu planeación. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Hacer una planeación. Y no una planeación como la primera, sino una planeación para cómo vas a trabajar. Si tú vas a escribir, es decir, puedes optar por distintas opciones, ya sea que escribas un poquito de ambas diario o que escribas un día una, un día otra, 2 días una, 2 días otra, o una semana una semana otra, dependiendo de cómo te convenga por la obra. Si es una historia que requiere de mucha de tu concentración, yo te recomendaría que sea un día de una obra, otro día de otra, un día de una obra, otro día de otra. Me refiero en especial a novelas tipo de fantasía, pero de fantasía digamos un poco más complicada, en el que hay muchos hechizos, muchas criaturas, muchas cosas que hay que recordar y que hay que tener en cuenta para que el capítulo quede bien. Si tu historia es una de estas y por ejemplo también es de ciencia ficción con muchísimos datos, mucha precisión en lo que vamos a escribir, opta por dedicarle este día a cierta obra y luego ya en el siguiente te cambias el chip y escribes la otra obra. Y ahí es donde también recae mucho la importancia de tener tu organización en los capítulos y en cómo vas con cada obra, porque después de un día de haberte saltado el escribir cierta historia, fácil agarras tu planeación, ves en dónde te quedaste, la lees y te pones a trabajar en el siguiente capítulo. Pero bueno, ese es en caso de historias mucho más complicadas. Si es una historia sencilla, es decir, una historia que no tiene demasiados detalles que recordar, que simplemente es ir con el hilo de la problemática, puedes y no hay ningún problema en escribirla el mismo día. Ahora que yo te recomiendo que sea en distintas horas del día. Por ejemplo, escribe una obra en la mañana, una obra en la noche. Claro que puedes hacerlo pegaditas, sin embargo, pienso yo que si lo haces pegaditas
puedes caer en el error de repetir estilos, por decirlo así. Y eso lo voy a tocar en el siguiente punto. Ok, este punto es estar 100% consciente de cómo escribes con cada obra y estar revisando constantemente que no hayas pasado un estilo a otro. Esto puede sonar un poco raro porque eres la misma persona escribiendo una obra. Sin embargo, seguramente ya habrás notado que incluso el mismo escritor transmite diferente esencia, diferente algo en cada libro. ¿Por qué? Porque está hablando a través de sus personajes y a través de ese mundo, que es algo súper importante que tienes que hacer, revisar que no estés repitiendo tu forma de transmitir el mensaje en una obra y en otra. No sé, si tu personaje principal de una de las obras es muy chistoso y dice muchos chistes y está como todo el tiempo alegrando a los demás personajes, puede que sin querer estés haciendo que alguno de tus otros personajes de tu otra obra empiece a hacer lo mismo y empiece a adoptar esta personalidad como de hacer reír al lector y todo esto sin que te des cuenta. Puede ser como muy sutil que de pronto empiece a decir muchos chistes, pero eso es porque sin querer tu cerebro está replicando lo que está haciendo en esta obra con esta otra. A lo mejor piensa que es muy buena idea que el villano se accidente, pero eso ya pasó en esta obra y no te acuerdas o no lo tienes 100% presente. Estoy dando ejemplos de cosas, digamos, más visibles, más fácil que si digas, ok, esto ya lo repetí, pero hay, no sé, ciertas palabras, ciertos gestos, determinadas descripciones en especial, por ejemplo el decir, no sé, se sobresaltó, que sin querer repitas se sobresaltó en las dos obras muchas veces y no te hayas percatado, así que mantén bien vigiladas a las dos obras. Fíjate que no estés replicando una cosa de otra, porque eso es 100% normal, probablemente te va a pasar y se corrige simplemente con darte cuenta y decir, ok, retiremos esto y cambiémoslo por otra cosa. Ahora vamos con el siguiente punto, que este punto de hecho deberías pensarlo también al inicio, que es qué tan similares son las historias, porque a veces antes de comenzar o sin querer las elegimos así, los personajes o las historias son muy similares. Esto también es algo normal, yo creo, en los escritores. Si nos fijamos en las obras de cierto escritor, usualmente tienen una línea parecida. Sin embargo, si tus historias son demasiado similares, tienes que darte cuenta y separarlas. No puedes estarlas trabajando al mismo tiempo porque corres el riesgo de hacer historias casi iguales pero con detalles mínimamente diferentes. Procura y se te va a hacer mucho más fácil trabajar dos historias casi opuestas. Por ejemplo, yo trabajé un tiempo escribiendo Imperia 2 y Libélula y me gustaba que los personajes se me hacían muy distintos de cómo era Kimi Osea a cómo era Lindsay. Pienso que era muy fácil el yo diferenciar el cómo estaban hablando, el cómo se expresaban, porque eran personalidades totalmente opuestas. Y el ambiente del libro, a pesar de que ambos iban a un punto parecido, realmente se me hizo muy sencillo separarlos por también la diferencia de escenarios, la diferencia de cómo se metían los personajes en las problemáticas. Así que sí, procura tomar historias que se diferencien. Evita en la medida de lo posible unir o trabajar al mismo tiempo con dos historias que se parezcan. Si este es tu caso, reserva la otra para otro momento y vas a ver que ya solita o con otra historia de pareja va a tomar una forma mucho más independiente, mucho más original y se va a desarrollar sin parecerse tanto a esta obra. Ok, vamos al último consejo, chicos, y esto aplica si es que estás publicando o si quieres publicar más bien estas historias en plataformas en línea, como ya dije en otro video, como Wattpad o Swig. Adelanta capítulos antes de publicarlo. Escribir dos obras al mismo tiempo es un poquito complicado. No es imposible y no tiene por qué parecerte algo intimidante, pero sí es complicado y habrá días en los que no puedas cumplir el régimen estricto de un día esta, un día otra, un día esta, un día otra. A lo mejor caes en un pequeño bloqueo con alguna de las dos y te atrasas con los capítulos, así que yo te recomiendo ten capítulos adelantados de las dos antes de que pienses en publicarla, en compartirla, porque si no puede resultar algo desastroso. Sé constante y cuida a las dos. Si aún no anuncias alguna de las obras, date también tú el tiempo de decidir si quieres continuar con las dos o si alguna
no te gustó demasiado y quisieras tomarla solita o dejarla para otro momento. El punto es que tú te vayas monitoreando y ubiques qué tal trabajas y cómo te está yendo con esta técnica de trabajar con varias historias al mismo tiempo. Pero bueno chicos, si les gustó este video seguramente les va a gustar mucho este que les estoy dejando por aquí. También me ayudarían muchísimo si aprietan esta fotito que está por acá para poder suscribirse y activan la campanita de notificaciones para que les llegue su aviso de que he subido un nuevo video. Pero bueno chicos, nos vemos en Instagram, en TikTok y en Twitter para poder convivir. Y también recuerden darme ideas de qué les gustaría ver en Twitter, que es la red social en la que estoy como de qué, no sé qué poner. Pero bueno, nos vemos chicos, a la próxima.